Buenos días, estudiantes. Hoy vamos a continuar con la competencia Construye interpretaciones históricas. Estamos trabajando la década del 30, hoy día iniciaremos, y vamos a recordar que nuestro trabajo es relacionar y explicar las consecuencias de lo que ocurrió en la década del 30, cómo es que se relaciona con los sucesos que nosotros vivimos hoy en día. Para realizar este trabajo, vamos a mirar unas imágenes, pero no son de la década del 30, del siglo XX, son del siglo XXI, del momento actual. Son imágenes que nosotros las conocemos. Tenemos aquí, en esta primera imagen, al presidente de la República dando un mensaje el día domingo. Y tienes aquí al presidente del Congreso, también expresándose. Ambos representantes de dos poderes del Estado. Pero seguramente tú, por los sucesos que has estado escuchando en las noticias, te debes interrogar a partir de lo que escuchas, si es que en la historia del Perú, en la práctica, podemos afirmar que existe independencia de poderes. Podrías cuestionarte si es que a lo largo de la historia, por los hechos que suceden en el 30, por los hechos que estudiaste el año pasado y por los sucesos que observamos en el año 2020, se respeta la Constitución y se respetan las leyes en nuestro país. E incluso te puedes preguntar si es que en nuestro país existe una preocupación por el bienestar común. ¿A qué viene esta reflexión? Pues a que allí radica la importancia de la historia como ciencia. Nosotros estamos estudiando temas que tienen que ver con la historia, con lo que sucedió en épocas pasadas, pero esa historia no se queda atrás. Es a partir de eso, qué es lo que está sucediendo hoy día, y podamos analizar y podamos formar un pensamiento frente a lo que ocurre hoy y a lo que ocurrió hace unos siglos atrás. Para ello, para continuar con este ejercicio de, de ver qué pasó antes en nuestra historia, en la historia de la humanidad, observemos estos hechos. Mira, 1920, Leguía, con una exposición de carros por la celebración del Día del Camino. Una imagen que puede ser una imagen cotidiana de estos años, ¿no? Una gran congestión vehicular también en una vía pública. Ahora observemos esta imagen. Dos mujeres en 1918 con mascarilla por la gripe española. Y este boletín de 1918 en España, señalando la importancia de utilizar mascarillas en 1918. 2020, esto es ya parte de nuestro modo de vida actual. Usamos mascarillas para salir. Y una infografía de la OMS sobre la necesidad de utilizar nosotros el lavado de manos siempre. Entonces, frente a esto, frente a estas imágenes que son contrastes y que en algunos casos son continuidades, y a las imágenes anteriores, nos preguntamos, ¿será que en nuestro país las políticas adoptadas por los gobiernos de décadas del 20, de décadas del 30, del siglo pasado, serán similares a las políticas actuales? Esta respuesta la podemos dar a partir de la información de lo que vamos a trabajar hoy día y de lo que revisamos la clase pasada. Sigamos mirando imágenes históricas. Aquí está el presidente del Perú, de 1929. Aquí está el presidente Leguía. Esta es la imagen de Leguía. El presidente que gobierna en el Perú, mientras que en Estados Unidos ocurre una gran crisis económica. Pero esa crisis económica tiene una gran repercusión para la historia del Perú, porque observamos hacia el año 1931 cuántas personas han quedado desempleadas y en qué rubros trabajaban estas personas que quedaron desempleadas. Lo mismo observamos aquí, cuántos trabajadores de las minas perdieron trabajo, ¿no? Lo que significa que lo que sucede en Estados Unidos repercute
en la historia del Perú? ¿Por qué repercute en la historia del Perú? ¿Qué relación existe? Lo vamos a responder en las lecturas que revisemos. Entonces, la política que existe en un país repercute, por efecto de la globalización, lo sabemos hoy, en otras sociedades. Pero específicamente en el Perú podremos encontrar nosotros algunos cambios, algunas permanencias también. ¿Qué pasa en 1930? Leguía deja de gobernar. Leguía es sacado del poder, él renuncia, es sacado del poder por un golpe de Estado de Sánchez Cerro. Y con eso se inicia una nueva década en nuestro país, conocida en la historia como, conocida, pasada, la denominó como el tercer militarismo. Si dice tercer militarismo, todos ustedes asocian que entonces existió un primer militarismo cuando acabó la guerra de independencia, ¿no? Existió un segundo militarismo cuando acaba la guerra con Chile. Y este es el momento, la década del 30, en la que existe un tercer militarismo. ¿Será un cambio? ¿Será una permanencia en nuestro país? ¿Será que las políticas que adoptan estos presidentes militares son semejantes a la actualidad? El tercer militarismo, como observamos en esta línea de tiempo, inicia con Sánchez Cerro, es lo que vamos a trabajar. El presidente que hizo golpe de Estado, pero luego es elegido por la ciudadanía y entonces se vuelve un presidente democrático, militar. Y este presidente que está aquí, del año 33, es el presidente Benavides. Con estos dos presidentes vamos a empezar el estudio de las lecturas. Las lecturas extraídas del texto escolar. Y luego de leer el texto que está en las lecturas, vamos a completar este esquema. El trabajo aquí es que tú logres identificar qué impacto han tenido las medidas de Sánchez Cerro y las medidas de Benavides en la historia actual. Por ejemplo, aquí tenemos un tema interesante. Por ejemplo, puedes observar tú que el gobierno de Benavides y el gobierno de Sánchez Cerro reforma la Constitución. Bueno, esto es específico al gobierno de Benavides. Se hace una reforma de la Constitución y Leguía también reformó la Constitución. Entonces tú debes escribir en este espacio que tienes aquí cómo han impactado estas políticas a la historia actual. ¿Será que hoy día también se reforma la Constitución? ¿Será que hoy también se realizan cambios en la Constitución? El mensaje del presidente del día domingo te puede ser útil para responder. Vamos a encontrar, por ejemplo, otro momento que tiene que ver con la persecución de un partido político, ¿no? Del APRA. Vas a encontrar que se realizan grandes obras públicas, medidas populistas que podríamos denominarlas en el gobierno de Leguía. ¿Continuarán estas medidas populistas? ¿Continuarán hoy en día estas medidas populistas? En tu texto que vas a redactar aquí, debes señalar cómo impactan estas medidas a la historia actual, señalando algunos cambios, señalando algunas permanencias. Ese es uno de los últimos trabajos que realizarás en la lectura. Y el último trabajo es este. Aquí es importante que tú expreses tu opinión. A partir de todo lo leído, necesito que expreses tu opinión. Pero una opinión fundamentada. Y la opinión fundamentada ayuda a formar un pensamiento crítico. Responderemos, ¿las políticas adoptadas por los gobiernos del Perú en las décadas anteriores serán similares a las políticas actuales? Redactarás tu opinión, pero es importante que al redactar tu opinión tomes en cuenta los indicadores de la lista del cotejo. Podemos contrastar los acontecimientos del 20, del 30 con los sucesos de la actualidad. Identificamos cuáles son esos sucesos. Y algo muy importante, recuerda, siempre es importante que utilicemos ideas propias a partir de lo que leo en el texto. No copiemos fragmentos de internet, usemos nuestras propias ideas. Y al usar nuestras propias ideas, vas a tú fundamentar tu opinión utilizando ejemplos concretos de estas décadas. Tú podrías decir que es una permanencia,
la reforma de la Constitución, por ejemplo, desde el gobierno de Leguía hasta la actualidad. Porque, y ahí explicas a qué se debe tu pensamiento, tu opinión. Recuerda que este ejercicio permitirá ir desarrollando un pensamiento crítico. Y una persona que tiene un pensamiento crítico puede expresar libremente su información, su opinión, una opinión que está fundamentada en información que ella tiene. ¿Por qué tenemos que desarrollar un pensamiento crítico? Porque de esta manera podremos tomar buenas decisiones. Ahora, en tu presente, como ciudadana activa y en el futuro también. Bien, entonces, ese es el trabajo del día de hoy. Revisemos la información, las dudas que tengas las escribes en comentarios para poder responder a tus dudas.